Las diputadas y los diputados integrantes de la 65ª legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato les dan la más cordial bienvenida a esta presentación editorial Hibakusha, Testimonio Yasuaki Yamashita, del autor Sergio Hernández. Para ello, agradecemos la presencia de las autoridades que nos acompañan. El presidente del Congreso del Estado de Guanajuato, diputado José Alfonso Borja Pimentel. El cónsul general de Japón en León, Katsumi Itagaki. La cónsul general adjunta de Japón en León, Fusae Wada. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Guanajuato, diputado Luis Ernesto Ayala Torres. El autor de este libro, Sergio Hernández. Nuestro invitado especial, sobreviviente de la bomba atómica lanzada en la ciudad de Nagasaki, Yasuaki Yamashita. Diputada Marta Guadalupe Hernández Camarena. Agradecemos también la presencia del secretario general del Congreso del Estado de Guanajuato, maestro Cristian Cruz Villegas. Funcionarias y funcionarios públicos, docentes, alumnas y alumnos de diversas instituciones educativas, representantes de los medios de comunicación, así como quienes nos siguen a través de las diversas plataformas digitales, sean todas y todos bienvenidos. En primer término, escuchemos un mensaje a cargo del cónsul general del Japón en León, Katsumi Itagaki. Muy buenos días a todos, señor presidente del Congreso, señor diputado Luis Ernesto Ayala, señora Ana Marta Hernández y otros diputadas, diputados, y secretario general y todos. Hoy no he preparado nada de mi mensaje, pero como ya yo estuve varias ocasiones con estos conferencias, charlas de Sergio Hernández y señor Yasuaki Yamashita. Dentro del contexto no tan favorable para toda la humanidad, que por ejemplo conflicto entre Ucrania y Rusia y también casi constante conflicto dentro de Medio Oriente. Creo que cada vez más necesita cultura de paz. Dentro de este contexto, lamentablemente tuvimos en Japón ya más de 70 años en la Segunda Guerra Mundial y terminó con el lanzamiento de bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Y el testimonio de señor Yamashita, yo creo que es único. Y creo que puede entender cómo se sentía y también cómo piensa ahora. También como hace poco en los cines en México, ustedes han visto película Oppenheimer, yo también vi dentro del avión, pero cada actor de estas circunstancias creo que han pensado algo y también creo que la mayoría puede creo que pensar
hay que evitar estos conflictos o hay que soñar más por la paz. En este sentido, creo que buena ocasión para entender algo de esta cultura de paz. Entonces, invito a charla de Yamashita-san y Sergio el día de hoy. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Antes que nada quisiera agradecer la presencia, pues en general del público que siempre viene y nos ha escuchado ya en más de 40 o 50 charlas que hemos dado a lo largo de distintas ciudades de México. Y ante todo quiero agradecer al Congreso que nos ha hecho el favor de invitarnos, a Yasuaki, Yamashita y a mí como autor de este testimonio, y pues a los Congreso y a los representantes del Congreso que están con nosotros. También quiero agradecer al cónsul Itagaki que ha venido de León y a la señora Wada a escucharnos, y ante todo a ustedes por su presencia. Vamos a iniciar nuestra presentación. Yo les quisiera introducir nomás brevemente cuál era el contexto que vivía Japón y el mundo en general en ese entonces. Y finalmente que nos concentremos en el testimonio de un ciudadano que vivió de manera presencial y que sufrió las consecuencias de una arma nueva que no se había probado, que no se sabían los efectos que iba a causar y que él vivió en la ciudad natal donde vivía, que era la ciudad de Nagasaki. Entonces, bueno, voy a pasar algunas imágenes para que nos hagan favor de explicar brevemente el contexto de 1945. Llegaba con el fin de una terrible guerra que había pues inundado distintos continentes, en particular toda Europa y gran parte de Asia. Antes de estallar la guerra del Pacífico en 1941 y el inicio de la Guerra Mundial en 1939, se estaba configurando una enorme alianza entre Alemania, la siguiente, Italia y Japón, que invadieron a distintos países, en particular Alemania de Europa. Alemania, que había sido derrotada en la Primera Guerra Mundial, como respuesta a todo un proceso y a una gran crisis que se fue generando ya para la década de 1930, empezó a invadir varios países y a ocupar regiones importantes de toda Europa, iniciando en septiembre de 1939 con la invasión de Alemania a Polonia, el inicio de esta gran guerra que involucraría a todos los países del mundo. En la siguiente imagen, por favor, vemos ya cómo la invasión también en Japón, en Asia, se vivía un ambiente de guerra. Japón efectivamente había invadido ya varios países de Asia, ya para 1937 ocupa China y invadirá de manera posterior otras regiones y otros países ya en diciembre de 1941. Más adelante, por favor, vemos la siguiente imagen. Bueno, esta es la embajada de Japón en Alemania, donde se va a formar una gran alianza entre Italia, Alemania y Japón para combatir a otro gran bloque que les haría frente. Adelante, por favor. Bueno, este es un póster que se empezó a usar en Japón, donde mostraba ya la alianza de Japón con estos países y esta configuración de lo que se llamó los países del eje. En la siguiente imagen vamos a ver este niño. Este niño
que nació en 1939, como yo lo venía mencionando, ya vivía en guerra desde el primer día de nacimiento. Este niño nace en la ciudad de Nagasaki, que es un puerto muy importante de Japón al sur, y como decía entonces él, desde que sus primeros días ya vivía en guerra. Sin embargo, ya para 1945, en agosto de 1945, Japón ya estaba prácticamente derrotado. No tenía un ejército, que ya había sido derrotado en prácticamente todos los países que había invadido. Las mismas fuerzas japonesas al interior de Japón ya no eran suficientes y se sumaba la población civil a defenderse ya de una invasión que estaba ya en puerta. Y el ejército norteamericano había tomado una isla al sur de Japón, que es la isla de Okinawa, y estaba dispuesto ya a invadir a ese país ya de manera directa. Entonces, como decía, ya no había alimentos, ya no había realmente condiciones para continuar la guerra. Y la población era la única que se estaba preparando, las mujeres y los niños, en caso de una invasión. Sin embargo, a pesar de esta inminente derrota, de esta incapacidad para poder defender su territorio, Estados Unidos decide usar una nueva arma, esta arma que no se conocía, que no se había experimentado, usado en otro país, que solamente teníamos experimentos de las condiciones y la situación que iba a generar con su estallido. A pesar de esto, a pesar de que esta arma era desconocida, se iba a usar contra 2 ciudades y contra las poblaciones civiles que vivían en Hiroshima el 6 de agosto y en Nagasaki el día 9 de agosto de 1945. En Hiroshima, al instante de que estalla, que es lanzada esta bomba, mueren cerca de 100,000 personas, tan solo por el estallido, y posteriormente serían sumando miles y miles de muertos más. 3 días después, una arma semejante, ahora de plutonio, va a ser lanzada a la ciudad de Nagasaki, al puerto de Nagasaki. Pues ya tarde, cerca de las 12 del día, sería lanzada esta bomba y tengo el honor de presentarles y el gusto de presentarles a este niño que a sus 84 años tiene la fuerza y la entereza para contarnos qué es lo que vivió ese terrible mañana del 9 de agosto de 1945. Y además quiero decirles que este niño ya vive en la ciudad de San Miguel de Allende y pues se dedica a impartir su experiencia, a comentar su experiencia, a vivir su experiencia como sobreviviente de la bomba atómica, es decir, Hibakusha, como se dice en japonés. Entonces quiero que recibamos a este niño que ya está con nosotros y que le demos un fuerte aplauso por compartir su testimonio. Por favor, Yasuaki Yamashita, ven conmigo. Bueno, quiero preguntarle a ese niño de 6 años de edad qué fue lo que vivió esa terrible mañana del 9 de agosto de 1945, que nos platique su experiencia y qué es lo que sucedió en los días posteriores. Muchas gracias, Sergio. Sobre todo, muchas gracias a ustedes estar aquí este día para compartir mi experiencia el 9 de agosto de 1945, segunda bomba que fue lanzada sobre la ciudad de Nagasaki. Nosotros
vivíamos 2.5 kilómetros de epicentro. La ciudad de Nagasaki es una ciudad muy pequeña, pero está rodeado de pequeñas montañas. Por esa razón, mucha gente se salvó de la explosión comparado con la ciudad de Hiroshima. Y la bomba que fue lanzada en la ciudad es mucho más potente que lo de Hiroshima, pero a pesar de eso, los muertos eran casi la mitad de los habitantes. Bueno, ese día, 9 de agosto, los niños de esa edad, 6 o 7 años, como no teníamos juguetes con que entretenernos, íbamos normalmente a la montaña cercana para cazando insectos como cigarras y libélulas. Ese día, no sé por qué, no tengo la memoria de que no fue con otros niños para entretenernos en la montaña. Estaba jugando solo frente a mi casa, cerca de mi madre que estaba preparando la comida de mediodía. Pasó un vecino diciendo que un avión misterioso que está volando sobre la ciudad, tenemos que cuidarnos. Mi madre le contestó que seguramente no va a pasar nada, como de costumbre. Eso era muy cierto. La ciudad de Nagasaki no había sufrido tantos ataques aéreos como otras ciudades grandes que en ese entonces habían sido completamente destrozadas. Cuando se fue ese vecino, vino mi hermana que estaba dentro de la casa decirle a mi madre exactamente lo mismo. Mamá, está anunciando en la radio que hay un avión misterioso que está volando sobre la ciudad. Tenemos que cuidarnos. Entonces mi madre me dijo, vamos a entrar al refugio de la casa. Refugio de la casa quiere decir, durante la guerra, la mayoría de las casas japonesas tenía su propio refugio, haciendo un pequeño agujero abajo del piso de la casa, utilizarlo cuando no había tiempo suficiente para ir al refugio de la comunidad, normalmente en la montaña. Tomó mi mano. Cuando entramos a la casa, vino una luz tremenda, muy fuerte, como si fuera 1000 relámpagos al mismo tiempo. Puede imaginar la fuerza de la luz. La realidad habla de que 4 sol de mediodía es tan fuerte. Entonces mi madre me jaló al suelo, me cubrió con su cuerpo. Vino una explosión tremenda, muy fuerte. Sentíamos que estaba volando miles de cosas encima de nosotros. De repente un silencio total. No había nada de ruido. Entonces, gateando, llegamos al refugio de la casa. Mi hermana estaba ahí. Ella estaba llorando. Entonces mi madre le preguntó, ¿qué te pasa? Y ella le contestó, mamá, parece que me tocó un aceite.
Aceite quiere decir que en ese entonces había rumor de que Estados Unidos iba a utilizar armas químicas, pero nadie entendía qué tipo de armas químicas que puede ser. Entonces la gente comúnmente, seguramente algún tipo de aceite. Y ella estaba sintiendo algún líquido aceitoso que estaba escurriendo de la cabeza, pero no podíamos ver porque el lugar estaba muy oscuro. Hasta que decidió mi madre llevarnos al refugio de la comunidad, salimos a la luz. La cabeza de mi hermana estaba cubierta de pequeños pedacitos de vidrios, estaba desangrando. Afortunadamente las heridas no eran tan profundas. La madre pudo sacar todos los vidrios y limpiar la sangre. Corrimos al refugio de la comunidad en la montaña. Pero mi hermana entonces tendría como 13 años, pero cuando tenía 5 años, por un accidente había sido amputado una pierna. Estaba utilizando una prótesis, pero la prótesis de entonces es muy incómodo, que no podía caminar como la gente normal. Por esa razón, la escuela había prohibido de asistir a la escuela, porque en caso de emergencia estaría estorbando a otros estudiantes. Por eso estaba en la casa. Pero cuando corrimos al refugio, ella corrió mucho más rápido que nosotros. Es la primera vez, la última vez que la vi, que mi hermana actuaba como la gente normal, que no tuviera ningún problema. Me imagino que estaba tan asustada que reaccionó de esa manera. Cuando llegamos al refugio de la comunidad, ya había muchos vecinos. Todo el mundo estaba asustado. Nadie entendía tal destrucción. Nunca habíamos experimentado. Habíamos escuchado 3 días antes la ciudad de Hiroshima había destrozada por una bomba muy fuerte, pero nadie sabía de la bomba atómica. Estando ahí, como 30 minutos después, regresaron los niños que habían ido a la montaña para entretenerse. Regresaron. Uno de los niños, su espalda estaba completamente destrozada. Él recibió la explosión directa en la montaña. Sufrió mucho, porque no había médicos, ni enfermeras, ni medicinas. Él murió como 2 días después, pero su cuerpo estaba lleno de gusanos por el calor, por las moscas. Y de ahí, del refugio, podíamos ver la ciudad de Nagasaki en llamas. Días estaba quemando. Y nosotros únicamente estaba observando que nuestra ciudad estaba en llamas. Nadie decía absolutamente nada. Me imagino que estaba en un estado de shock, que no podía pronunciar ninguna palabra. Pero el problema no era eso. No había nada que comer. Antes de la explosión, la ciudad de Nagasaki proveía algo de comer. Ya había escasez de comida, pero podíamos comer algo.
pero después de la explosión, absolutamente nada, nada que comer. Estábamos muertos de hambre. Queríamos comer cualquier cosa alrededor de nosotros, hojas, hierbas. Entonces mi madre decidió llevarnos al campo con los parientes, que ellos eran agricultores. Seguramente mi madre pensó que ellos pueden tener algún alimentos para nosotros. Para esa razón, tuvimos que caminar cerca del epicentro. Había muchos cadáveres. La ciudad completamente destrozada, quemada. No había nada. Únicamente todos negro, 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 negro. Y la gente que sobrevivió a la explosión estaba caminando como fantasmas. Parecía que no tenían almas. Cuando llegamos con los parientes, ellos tampoco tenían suficientes alimentos para nosotros. Entonces tuvimos que regresar caminando a ese mismo lugar. Era algún infierno. Si yo dijera que en ese momento vi un infierno, no sería suficiente la palabra. No existe la palabra exacta que podría describir esa imagen grotesca, horrible, pero de cualquier manera teníamos que luchar, sobrevivir para conseguir alimentos. Muy difícil. Teníamos que hacer viaje al campo, colgada la gente en un tren que había sobrevivido, pedir un poco de camotes o papas. Arroz era imposible. Para eso teníamos que llevar algo valioso, joyas, oro, kimonos preciosos, porque el dinero no servía para nada. Así que diario teníamos que hacer viaje para conseguir algún alimento. Eso era muy difícil. Bueno, la bomba dejó destruidas no solamente esta ciudad de Hiroshima y Nagasaki con estas dos bombas atómicas. Japón estaba completamente destruido. 63 ciudades habían sido borradas del mapa mediante bombardeos anteriores con bombas tradicionales y con bombas de napalm que quemaban absolutamente todo lo que tocaban. Las ciudades como Tokio, Osaka, que hoy ustedes ven muy modernas, Nagoya, quedaron totalmente destruidas. No había alimentos, no había hospitales, no había escuelas. Prácticamente Japón estaba totalmente destrozado y había que sobrevivir. Entonces, no solamente la bomba dejó esta terrible muerte inmediata de cientos de miles de muertos. Los días posteriores serían más terribles. Sin alimentos, como decía, sin casas de donde vivir. Por ejemplo, la ciudad de Tokio, 60% de las casas estaban totalmente destruidas. Los niños huérfanos vagaban por las calles en busca también de alimentos y bueno, una de las consecuencias más terribles, sin duda alguna, la recibieron los niños. Los niños que quedaron huérfanos, no había trabajos, no había fábricas, y una de estas imágenes se las muestro aquí en esta ocasión, que es de una niña, Chizuko Watanabe, que se hizo muy famosa. Ella venía con cerca de cientos de refugiados que vivían en China y que regresaban huérfanos
a Japón junto con las tropas que habían sido derrotadas o con la población que ocupaba estas ciudades. De pronto recibir a 4 millones de personas que vinieron del exterior, no solamente militares, sino civiles que ocupaban estos lugares. Imaginémonos las dificultades que tuvieron que seguir estos pobladores en los siguientes años del lanzamiento de estas 2 terribles bombas. Japón entonces destrozado tendría que afrontar de manera muy complicada reconstruir su país nuevamente. Esta situación es lo que nos va a platicar enseguida el señor Yasuaki Yamashita, porque la desgracia y la destrucción no solamente fue en esos momentos, sino vendrían días muy complicados. ¿Por qué? Porque estas 2 bombas no solo mataron en el instante a cientos de miles de personas, eran bombas que dejaban la radiación y que causarían nuevamente otra oleada de muertos año tras año. Es decir, estas bombas son tan terribles, son tan mortíferas, son tan dañinas que pueden destruir vidas años después. Y esta situación no se conocía, como decía, era una situación, una arma nueva. Estados Unidos ya ocupaba Japón y se llevaba toda la información que podía recabar para estudiar cuáles eran los efectos de la radiación. Estaba prohibido pasar fotos e informarse para la misma población japonesa de las consecuencias de estas terribles bombas atómicas. Entonces vendrían años mucho más complicados, y esta es la parte que quiero que pues ustedes conozcan mediante el testimonio del señor Yamashita, qué es lo que sucedió posteriormente a estos años donde fue lanzada las bombas atómicas. La vida seguía muy difícil. Afortunadamente pudimos sobrevivir. Al terminar la educación preparatoria, comencé a trabajar, pero casi al mismo tiempo empecé a tener severo problema de salud, un severo anemia. Empecé a vomitar la sangre, empecé a evacuar la sangre. Los médicos me hacían muchas veces endoscopía y análisis de sangre, pero no podía encontrar la razón por qué yo estaba perdiendo la sangre. Me desmayaba a cualquier parte, así que no podía trabajar. Pasé como 2 años sufriendo, vomitando la sangre, evacuando la sangre. Pasar como 2 años después, comencé a tener más o menos la salud estable. Y entonces comencé a trabajar en una el hospital de la bomba atómica en la ciudad de Nagasaki, con la recomendación de una persona. Hasta ese momento, yo jamás pensé que yo soy sobreviviente de la bomba atómica. Cuando los médicos hacían el examen, nunca mencioné que yo soy sobreviviente de la bomba atómica. Pero en el hospital estaban muriendo todos los días los sobrevivientes. Estaban sufriendo muchos sobrevivientes, sobre todo de cáncer. En ese entonces, la mayoría de los sobrevivientes estaba sufriendo por leucemia. Un joven que estaba sufriendo de leucemia
era más o menos mi edad, 20 o 21 años, cuando él necesitaba transfusión de sangre, los médicos me hablaban: Yasuaki, ¿nos podría dar un poco de tu sangre? Lo hacía cuando podía, porque yo tenía mismo tipo de sangre. Un día, ese joven amaneció. Su cuerpo estaba completamente cubierta de manchas negras. Murió. Cuando lo vi a morir ese joven, dije yo mismo: seguro voy a morir como él, no sé cuándo. Un mes después, un año después, pero estaba seguro que voy a morir como él. Entonces, para mí es difícil estar trabajando en el hospital, pero necesitaba el trabajo. Pero también al mismo tiempo estaba sufriendo de discriminación de los compañeros. Me decían: tú, sobrevivientes, no debes casar. Ya sabes lo que puede pasar, lo que puedes tener. Entonces, difícil trabajar en esa situación, pero esta discriminación no era único para mí, sino muchos sobrevivientes estaban sufriendo de discriminación. Como mencionó Sergio, no había ninguna información acerca de radioactividades, porque muchas gentes entraron al epicentro a la búsqueda de familiares o hijos, a los amigos, a quien sea. Se contagiaron de radioactividades. Empezaron a morir, aparentemente sin ninguna lesión ni enfermedad. Entonces la gente que no había sufrido empezaron a decir: ay, seguramente los sobrevivientes llevan alguna enfermedad contagiosa, hay que separarlos, no hay que tener ningún contacto con ellos, no tener amistades. Sobre todo, muchas mujeres sufrieron esa discriminación y muchas mujeres salieron de Hiroshima y Nagasaki a esconder su identidad. Algunas mujeres se casaron, tuvieron hijos, pero cuando descubrieron que era de Hiroshima y Nagasaki, los sobrevivientes, inmediatamente divorcio. Esa tremenda discriminación, muchas mujeres no podían soportar. Escogieron irse de este mundo por la puerta falsa. Se suicidaron. Muchas mujeres se suicidaron. Los hombres también. Pero teníamos que sobrevivir. Y para mí era difícil seguir trabajando. Y quería huir de Japón, irme a algún lugar, a algún país que no estuviera nadie que me conociera, que yo soy sobreviviente de la bomba atómica. Hasta 1968 tuve oportunidad de venir a México a trabajar en las Olimpiadas. Bueno, ya para 1952 México reanuda las relaciones con Japón y Japón también ya es reconocido como un país por muchos otros países para tener relaciones. México había tenido excelentes relaciones con Japón desde antes de la guerra, cuando en ese momento se rompen las relaciones y se reanudan posteriormente. En particular quiero comentarles nomás muy brevemente la cultura mexicana
era valorada en ese país tan lejano. Se monta una gran exposición de arte y de cultura mexicana en Tokio en 1956. Yasuaki conoce de esta exposición, México empieza a ser reconocido. En la cultura popular también se divulgaba por la radio la música de los tríos mexicanos, en particular del trío Los Panchos. Los Panchos, este trío tan importante para México, va a ir a Japón, va a cantar sus canciones en japonés inclusive, y México empieza a ser reconocido. En 1968, México va a ser el organizador de los Juegos Olímpicos. 4 años antes lo había sido Tokio, y esto abre una gran posibilidad para que un grupo importante de periodistas acompañaran a la delegación japonesa, y con ella va a venir Yasuaki Yamashita a trabajar aquí con nosotros. Él va a ser un admirador y conocedor de la cultura mexicana de manera ya presencial. Le va a gustar este país y se va a quedar, pero no va a decir que es sobreviviente de la bomba. No lo va a decir porque pensaba también, no solamente le recordaba de manera permanente estas imágenes que nos ha comentado, pero también pensaba que podría ser discriminado, y entonces ocultó esta situación personal. Se quedará aquí en México, y en la siguiente parte nos va a platicar qué es lo que decide para que nuevamente, como lo hace actualmente ahorita con nosotros, platique su experiencia, porque le parece importante platicarla ante un público como ustedes. Bueno, al terminar las Olimpiadas, pensé quedarme 2 o 3 años a aprender el idioma, regresar a Japón a conseguir otro trabajo. Pero en ese entonces en Japón, un trabajador tenía que ser leal a su empresa, comenzar en el mismo y terminar en la misma compañía. Mientras algún trabajador renuncia a su trabajo, en ese momento consideraba que es un fracasado, que ninguna empresa le daba buen trabajo. Entonces pensé, mejor me quedo en México, porque México abrió el brazo, me dio cariño, el amor. Empecé a sentir como si fuera mi propia casa, y decidí quedarme y empecé a trabajar. Como 2 años después, comencé a tener otra vez el mismo problema, el severo anemia. Empecé a vomitar la sangre, evacuar la sangre. Me desmayaba en la calle, en los restaurantes, en el cine. Ya no podía trabajar. También en México me hacía muchas veces endoscopía y análisis de sangre, pero ningún médico me podía decir. El último endoscopía que me practicaron en el Hospital de la Raza, en la Ciudad de México, el médico endoscopista me dijo: Yasuaki, la verdad no te puedo mencionar por qué te está pasando eso, pero único que te puedo decir que tu estómago está, alguien arañó con las uñas. Es lo único que puedo decir, pero no sé por qué te está sucediendo. Esto después, 2019, estando en Estados Unidos, en el estado de Vermont,
un médico forense mencionó que sobre todo los sobrevivientes de la ciudad de Nagasaki tiene ese problema que muchos sobrevivientes, los estómagos como que alguien arañó con las uñas, pero necesita mucho más investigaciones. Pero de cualquier manera, mientras estaba sufriendo de ese problema, mencioné a un amigo mexicano que había conocido que yo soy sobreviviente de la bomba atómica, pero que no le contara a nadie porque no quería sufrir de nuevo en México. Le dijo que está bien. Así pasé hasta 1995. Una mañana recibí una llamada telefónica de hijo de un amigo mío. Me dijo: Yasuaki, eres sobreviviente de la bomba atómica, ¿verdad? Le pregunté: ¿cómo sabes? Bueno, mi mamá me comentó y que mi papá escuchó de tu amigo. Y él dijo: no podrás venir a nuestra universidad para contar tu experiencia. Le dije: no puedo. Pero él insistió: por favor, ven a nuestra universidad, cuenta tu experiencia. Es muy importante entender para nosotros lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki en 1945. ¿Por qué insistió tanto? Ese año 95, el gobierno de Francia hizo una prueba de bomba de hidrógeno. Noticia corrió el mundo entero, llegó a México. Entonces, él y sus compañeros estaban interesados de escuchar, entender realmente lo que pasó en la ciudad de Hiroshima y Nagasaki. Finalmente acepté la invitación, fui a su universidad, TEC de Monterrey, Campus Querétaro. Empecé a sufrir, en la memoria regresaba a aquella tragedia, pero afortunadamente pude terminar mi plática. Cuando terminé de hablar, comencé a sentir el dolor que había escondido 50 años, estaba desapareciendo, estaba aliviando. Entonces dije: este es mi terapia, tengo que hablar. Además, tengo obligación de compartir la experiencia para que esa tragedia de Hiroshima y Nagasaki jamás suceda nuevamente en ninguna parte del mundo. Entonces, desde entonces, cada vez que me invitan, voy a hablar de mi experiencia. No es sencilla, porque sufro. Los sobrevivientes, después de 78 años, seguimos sufriendo físicamente, mentalmente, psicológicamente. Pero nosotros no queremos nadie de ustedes sufra como nosotros sufrimos. Y además, la situación cada vez se está poniendo difícil. Así que necesitamos, los sobrevivientes, apoyo de ustedes, porque la edad promedio de sobrevivientes pasan 86 años. Ya nos quedan mucho tiempo estar compartiendo. Así que necesitamos la ayuda de cada uno de ustedes. ¿Cómo pueden hacer?
levantar la voz. No queremos armas nucleares. No podemos convivir con armas nucleares. Una voz probablemente es muy débil, pero no. Esa voz puede ser muy fuerte. Nada más imagínense dejarla caer una piedrita en el agua. Esa piedrita hace una gran ola. Así la voz de cada uno de ustedes puede ser un día expandido al mundo entero, hacer un movimiento muy grande. Vivir sin amenaza de armas nucleares algún día. Porque la vida de cada uno de ustedes es valiosa, preciosa. Nosotros sobrevivientes no queremos que esa vida valiosa de cada uno de ustedes sea destrozada instantáneamente por armas nucleares. Así levantar la voz, no armas nucleares, no queremos convivir con armas nucleares. Hablen con los vecinos, con sus hermanos, con las familiares. Así algún día podemos vivir el mundo sin amenaza de armas nucleares. Es lo que queremos. Necesitamos su ayuda. Por favor, ayúdenos. Muchas gracias. A continuación, abrimos un espacio de preguntas y respuestas, por lo que quien guste participar, favor de levantar su mano para cederle el uso del micrófono. Bueno, en lo que se anima a alguien a preguntar, quiero pues informarles, hay cerca de 11 países que han adquirido este tipo de tecnología y producen esas armas. El mensaje que nos da Yasuaki es un mensaje no de muerte, es un mensaje de vida, de cultura, de paz, en estos momentos tan difíciles y complicados que vive todo el mundo. Entonces, pues nos lanza esa piedrita para que pues, nosotros difundamos, y eso me ha impulsado a mí para trabajar con él en producir este pequeño libro para que sea conocida su experiencia y para que retomemos esta cultura de paz que nos está proponiendo y que seamos nosotros portavoces de este mensaje, como lo ha mencionado también el cónsul Itagaki que está con nosotros. Entonces, bueno, si hay alguna pregunta, todavía tenemos un pequeño espacio y con gusto aprovechen que está aquí con nosotros este luchador de la paz que es Yasuaki Yamashita, que a sus 84 años tiene esa fuerza para estar con nosotros y para difundirnos ese gran mensaje. Entonces, bueno, aprovechen, no sé si hay alguien más, si no, terminaríamos ya y agradeciéndole de antemano. Si allá hay una pregunta. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar que por qué, o sea, los discriminaban. O sea, yo creo que tendrían que verlo como, pues, admirarlo, de que son sobrevivientes, pero pues no entendí por qué los discriminaban. Gracias. Bueno, el Sergio ya explicó en un momento, porque nadie sabía acerca de radioactividades. El lugar del centro había un problema de radioactividades.
Eso puede, contagiando eso, se puede causar la muerte o muchas enfermedades, consecuencias. Pero Estados Unidos, bueno, antes que llegaran los ocupación de Estados Unidos, los médicos japoneses comenzaron a hacer investigaciones el efecto de lo que estaba causando la bomba atómica. Y todos, cuando entraron los ejércitos de Estados Unidos, confiscaron todas esas informaciones, llevaron a Estados Unidos. No había absolutamente nada que podía hablar, nada acerca de la bomba atómica. Entonces nadie sabía de lo que estaba sucediendo en ese lugar, porque mucha gente entra en ese centro, busca de sus amigos, familiares, a quien sea, comenzaron a morir. Por eso pensaron que los sobrevivientes estaban teniendo alguna enfermedad contagiosa. Por eso tenía que discriminar por no acercarse, contagiar de ese problema. Y los americanos cuando entraron hicieron sus propias investigaciones, pero no para compartir con el gobierno de Japón, sino nada más para ellos, saber qué efecto estaba teniendo. Porque cuando hicieron la primera prueba en Alamo, Texas, 17 de julio de 1945, ellos entendieron perfectamente la fuerza de destrucción, pero no sabía qué efecto puede tener a los seres humanos. Por eso lanzaron 2 bombas. Hasta 1954, en ese entonces ya había, durante la Guerra Fría, había muchas pruebas de armas nucleares y cerca de Atlón de Bikini, en el Pacífico. Un día, un momento, había un barco pesquero, barco de pescadores japoneses, estaban pescando en esa zona. El barco queda cubierto completamente de ceniza. Ellos no entendían qué pasó. Regresan a Japón, comenzó a morir, enfermarse. Entonces, la primera vez que es la causa de radioactividades. Y dijeron que 45 en Hiroshima y Nagasaki había el problema, el mismo problema de radioactividades. Hasta ese momento supimos el problema de radioactividad. Así que hasta entonces nadie sabía el problema. Por eso muchos, sin entender, empezaron a discriminar a los sobrevivientes. Ese problema todavía existe en Japón. Usted se acuerda, el problema de planta nuclear de Fukushima, hace casi 12 años. La gente que vivía en esa zona tuvieron que salir de esas ciudades. El lugar donde fueron también sufrieron de discriminaciones. Sí, todavía existe ese problema. Por eso, porque ninguna información que hay, y por eso comienza a discriminarse. Bueno, allá tenemos una última pregunta, bueno, allá también 2, si quieren plantearlas de una vez juntas para poder ya terminar con la sesión, por favor. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo puede
describirnos qué es la esperanza? Usted se ha tenido que reconstruir en diferentes momentos en su vida y nos quiere dar un mensaje de paz, de no sufrir más, de un alto al dolor. ¿Cómo define la esperanza? Si quiere pasemos a otra pregunta más y ya para juntarlas. Sí, ahí ahorita le van a dar un micrófono. ¿Cómo consiguen la esperanza? Porque después de sufrir tanto tienes esperanza. Mi pregunta es, ¿qué es lo que lo hizo sentir seguro aquí en México? Comentó que cuando llegó aquí sintió como si fuera su hogar, entonces me gustaría saber cuál fue la razón. ¿Qué te quedaste en México? ¿Te has explicado que te sentiste bien a gusto? ¿Cuál es? Bueno, la primera pregunta, bueno, cuando sufrimos el momento de la explosión, no había tiempo de estar pensando odiar a la persona que causó esa tragedia. Teníamos que sobrevivir, salir adelante. Y entonces, porque yo pienso que el odio crea otro odio. No hay ninguna solución. Tener capacidad de perdonar a otra persona. Voy a comentar. 2011, cuando me invitaron a ir a Nueva York a hacer visitas a las escuelas, hablar de nuestra experiencia. En esa ocasión conocí el nieto del presidente Truman, quien decidió lanzar 2 bombas sobre el Japón. Él nos quería hablar, entonces al principio dijimos que no tenemos nada que hablar contigo. Él insistió, por favor, dame oportunidad de hablar con ustedes. Entonces dijimos, ok, tendremos 10, 15 minutos, no vamos a hablar absolutamente nada de la bomba atómica. Él vino con una traductora japonesa y dijo, por favor, hábleme su experiencia. Estoy preparando a ir a Hiroshima y Nagasaki para escuchar la voz de los sobrevivientes, porque cuando él estaba en la primaria, sus compañeros comenzaron a discriminar a él, decirle, tu abuelo es un asesino, tu abuelo es un asesino. Pero él no podía comprender por qué. Pero cuando creció entendió perfectamente bien su abuelo había hecho sobre Japón. Entonces quería entender más y estaba preparando a escuchar la voz de los sobrevivientes. Le dijimos, en Japón hay muchos sobrevivientes que odian a los americanos, no quieren ver para nada. Y él estaba preparado, dice después que sí, muchos sobrevivientes llegaron a decirle a él, ¿tú qué estás haciendo aquí? Vete de aquí, no queremos ver para nada. Pero muchos comentaron la experiencia. Actualmente, él y nosotros estamos trabajando juntos sobre el desarme nuclear por la paz. Así podemos trabajar sin odiar a nadie. Como le digo, necesitamos la paz. Hablar de paz es muy sencillo, pero lograr la paz no es sencillo. Hay que trabajar mucho. Sobre todo
uno mismo sentirse la paz interior, amar uno mismo. Entonces podrá hablar de paz y de amor. Por eso yo planteo que cada uno de ustedes en este momento sembrar la semilla de la paz, de la esperanza. Esa semilla dentro de su corazón, ir creciendo algún momento, crecerá un árbol frondoso a proteger a uno mismo. Así que podemos hacer entonces hablar de la paz, la esperanza. Eso me daba la esperanza de salir adelante. Además, porque la pregunta que hubo, cuando llegué a México, primer día conocí una persona. Esa persona estaba trabajando en el aeropuerto. Me ofreció su amistad, su cariño, sin conocerme realmente. Y después me dio una tarjeta, dijo, cuando necesita algo, búscame. Esa persona me ayudó, me abrió el mundo en México. Me abrazó, me dio el cariño, me amó, la amistad, todo. Los mexicanos, nunca había sentido ese calor humano de los mexicanos, el amor que ofrecía. Porque cuando decidí quedarme y le dije, quiero aprender el idioma, esa persona me dijo, vete a la Parque Alameda. No necesitas ir a la escuela para aprender el idioma. Vete al Parque Alameda diario, siéntate a algún banco. Va a acercar a algún mexicano que te va a hablar, te va a enseñar. Si no entendía, llévate tu diccionario, enseña lo que está diciendo. Estuve casi 2 años. Me acercó todos los días diferentes mexicanos, educados, no educados. Me enseñó todo tipo de expresiones. Ninguno de ellos me exigía algo en cambio. Con amor me ayudaba a aprender el idioma, a salir adelante. Eso me dio una esperanza de salir adelante. Por eso me escogí quedarme para siempre aquí en México. Muchas gracias. Despidamos nuevamente con un fuerte aplauso a Yasuaki y agradecemos al Congreso y a todos ustedes su presencia. Muchas gracias. Ahora se hará entrega de un agradecimiento a nuestros distinguidos dialogantes, por lo que solicitamos a nuestras autoridades pasar al escenario. En primer término, reciba un agradecimiento Yasuaki Yamashita. Enseguida, reciba un agradecimiento Sergio Hernández.
favor de tomar sus lugares. Finalmente, escuchemos el mensaje del presidente del Congreso del Estado de Guanajuato, diputado José Alfonso Borja Pimentel. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes ya, creo yo, por lo que pude observar. Katsumi Itagaki, cónsul general de Japón en León, y la cónsul general adjunta, Usuae Wada. Sergio Hernández, autor de este libro. Yasuaki Yamashita, sobreviviente de la bomba atómica lanzada en la ciudad Nagasaki. Agradecemos enormemente este testimonio de vida que nos ha compartido. Diputado Luis Ernesto Ayala Torres, diputada Marta Hernández Camarena, qué gusto poder compartir este momento. Es un honor dirigirme a ustedes en este momento tan especial, donde la cultura y la amistad entre dos pueblos se encuentran aquí, en su congreso. Mi agradecimiento al cónsul general de Japón en León, Katsumi Itagaki, por celebrar con nosotros esta maravillosa relación de amistad a lo largo de 10 años. Guanajuato y Japón comparten un lazo que va más allá de lo económico, un vínculo construido sobre la base de la amistad, el respeto y el intercambio cultural. Igualmente mi reconocimiento al Centro Cultural Santa Fe por impulsar eventos tan significativos como este. Hoy somos testigos de una obra editorial que nos ofrece una oportunidad histórica, escuchar de primera mano el testimonio de quien vivió uno de los momentos más impactantes de la historia moderna, la bomba atómica lanzada en 1945 en la ciudad de Nagasaki. Ha sido un honor y un privilegio contar con la presencia de Yasuaki Yamashita, símbolo de la fortaleza ante la adversidad y que ha transformado su experiencia en una lucha por la paz. Señor Yamashita, apreciamos enormemente su valentía de compartir con nosotros sus memorias, abrir su corazón y convertir su dolor en una poderosa lección de resiliencia y esperanza para todos nosotros. Si me acompañan, repitamos un fuerte aplauso para él. Usted nos ha brindado no un solo relato, sino un llamado que nos deja valiosas reflexiones. El llamado a la paz, la comprensión y la hermandad entre las naciones en un mundo donde las cicatrices de la guerra persisten. El valor del perdón en medio de la adversidad, pues él, a pesar del sufrimiento, optó por liberarse del peso del odio y buscar la reconciliación. Él nos enseña que aunque hablar de su experiencia fue su terapia liberadora, el proceso de compartir la historia es crucial para la sanación colectiva. Pero también es una advertencia sobre el peligro de olvidar, pues la tragedia continúa si la olvidamos. En este mundo lleno de distracciones, es esencial mantener viva nuestra memoria, que sus palabras resuenen en la conciencia de cada uno de nosotros, motivándonos a trabajar juntos por un mundo donde la paz prevalezca sobre todos tipos de violencia. Los invito a que tomen este testimonio como un llamado, un mensaje que trasciende generaciones, el recordarnos que, aunque una voz pueda parecer pequeña, unida a otras puede difundir el sentido de la paz. Y sobre todo, nunca olvidamos el 6 y 9 de agosto de 1945, sobre todo entre las nuevas generaciones, porque una tragedia sigue ocurriendo cuando se es olvidada. Que su testimonio resuene en nuestros corazones y nos recuerde que cada uno de nosotros, con pequeños actos, puede contribuir a la paz. Con esa piedra que se tira en el agua y provoca una onda que se expande, espero que este mensaje trascienda nuestras paredes, se expanda por todos los rincones del estado de Guanajuato y nuestro querido México. Gracias a todas y a todos por ser parte de este evento tan significativo, que la amistad entre Guanajuato y Japón continúe floreciendo y enriqueciendo nuestras vidas. Gracias por permitirnos ser su voz. Este es su congreso. Muchas gracias.
Hacemos de su conocimiento que habrá algunos ejemplares a la venta en la parte trasera. Es así como damos por terminado este evento. El Congreso del Estado de Guanajuato agradece nuevamente su presencia y participación. Que tengan una buena tarde.